Un cordial saludo para los amigos de este canal. El tema que hemos escogido para hoy es el del vecino país Perú por su crisis institucional ante la destitución abrupta del presidente Martín Vizcarra en un momento inoportuno, porque la pandemia ha hecho mucho daño en ese país, porque la crisis económica también ha entrado en un frenazo inmenso y porque las elecciones están programadas para abril de 2021. Entonces es inoportuno. Si no ha concluido un juicio político ante la Fiscalía, una investigación por una imputación frente a 2 contratos cuando era gobernador, prácticamente eso es violar el debido proceso, aunque existan sospechas. Se ha dejado sin defensa. Una sola hora le dieron, que es la establecida en un juicio de vacancia, para que explicara lo que debe ventilarse jurídicamente con todas las pruebas ante la Fiscalía. Y el país ha quedado sumido en una crisis por la voracidad de la clase política que quería tomarse el poder. Analizar las causas que afectan hoy a la sociedad peruana es muy importante porque prácticamente esas causas están presentes en el conjunto de América Latina y es posible que se generen situaciones similares si no tenemos un efectivo control político y además una excelente participación ciudadana. Nosotros vemos como 2 grandes causas en la crisis del Perú. La primera es un proceso de desinstitucionalización, de recambio de las instituciones democráticas en el Perú con el proceso del fujimorismo. Fujimori hizo unas reformas que debilitaron el control político sobre el presidente y sobre la clase política, sacaron a las cortes de cualquier intento de control e injerencia en los poderes ejecutivo y legislativo, la dejaron como simples registradores de situaciones. Se redujo, y es una propuesta que algunos sectores están presentando aquí en Colombia, se redujo el control político al dejar un Congreso unicameral, no bicameral. Cuando es bicameral, pues una cámara le hace contrapeso a la otra, pero eso le dificultaba al presidente hacer negociaciones que le permitieran adelantar su proyecto político. Entonces aquí hubo pues una situación que es necesario tener bien en cuenta. El otro aspecto es que el control político se disolvió y quedó una figura que parece más de los estados, de los regímenes parlamentarios que presidencialistas, y es que el Congreso quedó con una facultad de vetar y de destituir, una vacancia le llaman ellos, pero es destituir al presidente. Eso no se había visto en toda América Latina. Claro, cuando Fujimori era poderoso, controlaba el Congreso, pues digamos que no había problema porque no lo iba a destituir el Congreso que estaba apoyándolo. Pero cuando un presidente es elegido y no tiene mayorías en la única Cámara, que entonces la posibilidad de gobierno se vuelve en cero y queda en manos del Congreso, que lo destituye supuestamente por inmoral, por faltar a la moral pública, sin que intervenga las Cortes, sin que intervenga ningún poder judicial, es entre ellos. No, es una cosa pues absolutamente. ¿Por qué esta desinstitucionalización? Y aquí viene la segunda causa. La realidad es que el Perú entonces tiene unas instituciones, y ese modelo neoliberal concentró riqueza en pocas manos, generó un ciclo de corrupción entre el sector privado y la clase política que la gente ya está pero asfixiada por ese sistema real
desinstitucionalizado que existe en el Perú. Y la gente salió a la calle. ¿Por qué? Porque es que el modelo neoliberal, al generar una gran concentración de riqueza en pocas manos, con el apoyo de Washington, por supuesto, y de las Fuerzas Armadas, entonces lo que hizo fue generar una gran desigualdad que se ha profundizado, un desarraigo económico de y sobre todo la juventud se da cuenta que el modelo no le permite ser exitoso ni tener un futuro y son los que se están moviendo. Esas dos hélices son las que están moviendo la agitación política y social en el Perú. Y es necesario tenerla en cuenta porque en Colombia y en otros países se cree que desinstitucionalizando, generando una institucionalidad diferente a la democrática, podría llevarse a cabo la última fase del modelo neoliberal de excesiva concentración de riqueza en pocas manos. La crisis de Perú es una pintura más de la crisis global de la democracia, porque si bien es cierto, el concepto democrático es claro en lo formal, está desvirtuado en la realidad del mundo globalizado que hoy tenemos. Bajo el parapeto de que todo aquello que se hace en política tiene un tinte democrático, hemos permitido los ciudadanos del mundo, unos en mayor y otros en menor medida, que charlatanes inescrupulosos, bandidos, rufianes y mafiosos de todas las procedencias se tomen por asalto el destino político de nuestros países. No es posible aceptar que hay una crisis peruana que ha roto la democracia. No, la crisis peruana es igual a la crisis colombiana, es igual a la crisis brasilera y a la nicaragüense, etcétera, a la venezolana, porque finalmente la voluntad popular, que es la esencia en la que descansa el concepto democrático, ha sido, insisto, desbordada por el asalto de este tipo de grupos que se entronizaron en los poderes públicos de nuestros países. Si bien es cierto, Perú tiene, a diferencia de otros países de América Latina y en particular de Colombia, la connotación de que ha sido un país en el que han predominado las agendas militares en sus gobiernos, por lo menos en el último siglo, también es cierto que en muchos de los otros países donde las agendas militares no han sido tan visibles, siempre han estado ellas soportando la cara civil de quienes detentan el poder político en cada país. Vistas así las cosas, creo yo que lo que estamos es ante el desafío de una reconceptualización necesaria de qué es democracia y más aún, ¿es la democracia el modelo que hoy requieren nuestros países en el mundo globalizado y el mundo pospandémico que tenemos? En la nueva normalidad no habrá que pensar en un nuevo concepto político de participación ciudadana que por alguna vía vacune o cree mecanismos efectivos de contrapoderes que impidan que se tomen por asalto los poderes públicos de tal manera que los mismos interesados en la agenda de poder se repartan esos tres poderes en los que descansa el constitucionalismo democrático. Es hora de que nos hagamos la pregunta, ¿por qué permitimos que el Congreso de la República sea la cuna de la elección de los fiscales, de los procuradores, de los contralores, de los organismos de control?
¿Por qué permitimos que los jueces y los altos magistrados de la República en todos nuestros países sean escogidos a dedo por ternas presidenciales avaladas después por el segundo poder, el congresional? Mientras no encontremos un mecanismo que garantice la independencia desde la base de cada uno de los poderes, no vamos a poder revitalizar un nuevo concepto de democracia. El Poder Judicial deberá tener su propio mecanismo sin que dependa ni quede condicionado por los otros dos poderes. Y los otros dos poderes tendrán que afincar su permanencia, su visibilidad política, no en los acuerdos de camarillas electorales, sino en mecanismos de participación política ciudadana, ciudadanía que requiere tener mayor formación política. Lo sucedido estas últimas semanas en Perú demuestra una grave crisis de institucionalidad y de estabilización de la democracia. Para entenderlo un poco, es necesario partir de que en 2016 Pedro Pablo Kuczynski, quien fue electo presidente democráticamente del Perú, empezó una tensión muy fuerte con el Congreso de la República, que es unicameral y que tiene apenas 130 escaños. Entonces, frente a eso, el fujimorismo, que es la principal fuerza opositora y que sigue enarbolando banderas de derecha, incluso de extrema derecha, empezó a hacerle toda una serie de procesos políticos y de juicios políticos, por lo que en Perú se reconoce como la vacancia. Entonces, es un proceso relativamente fácil. Empezaron a investigar muchas cosas y a hacerle el juicio político por unas relaciones que él tenía con el proceso de Odebrecht, que es considerada la mayor trama de corrupción en América Latina en la historia. Así fue que luego de pasar dos procesos de vacancia en el 2018, en marzo del 2019, él decide dimitir, ya porque ya estaba su credibilidad y su legitimidad muy en duda. Entonces, frente a eso, asume su vicepresidente, que es Martín Vizcarra, quien estaba desde abril del 2019, marzo del 2019, hasta estos últimos 15 días, que fue cuando le hicieron un proceso de vacancia y lo destituyeron ahora en noviembre del 2020. Entonces, pues, ¿por qué hacen vacar, como se llama, a Vizcarra? Justamente porque en el 2014, cuando él era gobernador de un estado sureño en Perú, lo vincularon con una trama de corrupción frente al cartel de la construcción. Entonces, por eso pues, sacaron a Martín Vizcarra. Asumen, como es constitucionalmente, el presidente del Congreso, en este caso Manuel Merino. Manuel Merino asumió la presidencia y al poco tiempo, no más de 5 días, la asumió un martes y el domingo había renunciado, porque las manifestaciones sociales y la protesta social y la acción social fue muy fuerte por el rechazo hacia Merino. Pero eso no quiere decir que estaban a favor de Vizcarra, sino que rechazaban a Merino por todo el entramado de leguleyadas y de triquiñuelas que hizo para sacar a Vizcarra y para en últimas posicionarse como presidente, y el pueblo peruano no había votado por él. Entonces, luego de unas manifestaciones muy violentas el sábado, en la que hay más de 100 heridos y lastimosamente 2 jóvenes mueren con disparos de perdigones de la policía, Merino renuncia y el Congreso entonces arma una junta directiva para definir quién es el presidente hasta junio, que es el cambio de presidente y de Congreso, que producto de las elecciones de abril del 2021. Entonces, este presidente, el nuevo, no Merino, sino el que asumió, que es producto de esta junta directiva del Congreso, que se llama Francisco Sagasti, él tiene que llevar al país, digamos, a unas elecciones en abril limpias, transparentes y sobre todo muy, muy legítimas. Él fue el miembro del único partido que no votó a favor de la destitución y de la vacancia del presidente Vizcarra, ¿no? Entonces, es una historia
muy compleja de 4 presidentes en 4 años. Frente a eso hay 4 claves importantes. La primera es, bueno, lo que acabo de señalar, que hay 4 presidentes en 4 años. Ya eso demuestra una inestabilidad democrática muy, muy fuerte, pero también una situación en donde no se sabe dónde está el poder, donde no se sabe quién lo detenta. Si el pueblo en las calles, que fueron los que hicieron tumbar a Merino, o si el Congreso, que fueron los que hicieron tumbar a PPK, Pedro Pablo Kuczynski, y a Martín Vizcarra, ¿ya? O la figura, pues, del presidente en últimas, porque Vizcarra en enero de este año, del 2020, disolvió el Congreso y volvió a llamar a elecciones parlamentarias y, pues, contrario a lo que se pensaba, no obtuvo las mayorías y siguió la oposición en cabeza del fujimorismo, siendo el gran opositor al presidente. Entonces, esa es la tensión fuerte entre el Ejecutivo y el Legislativo, y se divide, pues por supuesto, la oposición va más a la extrema derecha, que es la que enarbola el fujimorismo, que todavía está muy vivo, todavía está muy vigente, sobre todo en Keiko Fujimori, quien fue candidata presidencial y quien es la hija de Alberto Fujimori, el dictador peruano de los 90. La segunda clave, la primera es 4 presidentes en 4 años, la segunda clave para entender esto es que el Congreso, el Legislativo, tiene mucho poder. Tiene mucho poder, ¿por qué? Porque es unicameral, tiene 130 escaños, el proceso de vacancia, es decir, del impeachment, del juicio político hacia el presidente, realmente es muy fácil, porque se necesita 2/3 de todo el fórum del Congreso, y esos son 87 parlamentarios apenas para tumbar un presidente. Entonces es un proceso que puede durar fácilmente un día o pocas horas, como en el caso de la destitución o de la vacancia de Martín Vizcarra. Entonces es eso, la Constitución peruana es se presta mucho y es muy fácil para que, si hay una fuerte tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues el Legislativo empiece a operar unos mecanismos para tumbar a el jefe del Ejecutivo, que en este caso es el presidente de la República. Y eso hace que haya una especie de híbrido, en la medida que toda América es presidencialista mayoritariamente, pero en este caso es un presidencialismo que no es tan fuerte, porque el Congreso en últimas también tiene mucho poder y está un sentido próximo a el parlamentarismo. Otra tercera clave va unida con esa, es el fácil proceso de vacancia, como lo he señalado. La vacancia se da por incapacidad moral. Entonces, vea, usted, señor Martín Vizcarra, usted, señor Pedro Pablo Kuczynski, es un incapaz moralmente porque tiene investigaciones por corrupción, porque tiene proximidades con, en el primer caso de PPK, con el Odebrecht, y en el segundo caso de Vizcarra con el cartel de la contratación. Entonces eso es un proceso realmente muy fácil. Y la cuarta clave para entenderla es la generación bicentenario. Estos son los jóvenes que ya están cansados de la inestabilidad política, de la corrupción, de la poca representación que tienen los intereses y las necesidades del pueblo peruano frente a el Estado y frente a los órganos de representación del Estado. Entonces, estos jóvenes fueron los que impulsaron las protestas, las manifestaciones, las marchas. Se hacen llamar o son conocidos como la generación bicentenario. Es una protesta social fuerte, y la acción colectiva se centró en contra de la corrupción. O sea, se está pidiendo un cambio en la cultura política de Perú que eche de tajo todo acto corrupto y todo funcionario y político corrupto, en la medida que son ellos los que estabilizan el país. Recordemos que más o menos desde el 2001, todos los presidentes que ha tenido el Perú han estado involucrados, ya sea investigados o condenados por actos de corrupción. Recuerden que Alan García el año pasado, en noviembre, se suicidó por estar vinculado al caso de Odebrecht. Alejandro Toledo fue capturado en Estados Unidos. Ollanta Humala también está vinculado en casos de corrupción. Y el señor Pedro Pablo Kuczynski está pagando prisión domiciliaria por la corrupción de Odebrecht. Entonces la corrupción es muy fuerte en Perú, y hay una ruptura muy clave y muy fuerte y muy profunda entre las demandas sociales, las necesidades sociales
y los órganos de representación política y pública frente a los diferentes estamentos del Estado. La política latinoamericana en el momento es el hecho de que en 7 días ha habido 3 presidentes en lo que es en el país vecino de Perú, el cual es el nuevo récord de presidentes en este país. Y es que tras la destitución de Martín Vizcarra el 9 de noviembre por parte de lo que fue el Congreso y la designación de Manuel Merino como nuevo presidente interino, las calles de Perú se incendiaron. Empezaron las protestas, empezaron las campañas, empezó el hecho de que la gente expresara su descontento de estas situaciones. Miles de personas salieron a la calle a protestar y dijeron que no tanto por la destitución de Vizcarra, sino por la facilidad que tenía el gobierno de ese país para poner o quitar presidentes que habían sido elegidos por votación popular. Luego lo que fueron días de manifestaciones y de la muerte de hecho de 2 jóvenes, uno con un tiro en la cabeza y otro con casi 4 proyectiles que se asumen fueron de hecho por parte de la policía, lo cual es otra violación a los derechos humanos que podemos ver pasa en las protestas en Latinoamérica. Fueron al final los protagonistas de esas masivas protestas. Ya después de todo esto, finalmente, el Congreso terminó aceptando lo que fue la renuncia de Manuel Merino y designando a quien es el tercer presidente en 7 días de Perú, Francisco Sagasti. Pero muchos piensan o asumen que esta crisis política no es de ahora debido a la destitución de Vizcarra, sino que es un hecho que se viene gestando durante décadas debido a la diferencia entre el sistema presidencial, que de hecho pues es un sistema que está aplicado casi en toda Latinoamérica, si no es en toda, y el Congreso, que al ser unicameral tiene un poco más parecido a lo que es el sistema parlamentario aplicado en algunos países de Europa. La forma con la que el pueblo peruano recibió la destitución de Manuel Merino como el presidente interino de Perú respecto a como tal la puesta o la decisión de haber puesto a Francisco Sagasti como presidente interino actual, o los jóvenes o los ciudadanos del Perú, se han mostrado hasta cierto punto tranquilos por lo que es la transferencia de poder de Manuel Merino a Francisco Sagasti. Pero también hay que tener en cuenta que se muestran un poco escépticas porque Francisco ha formado parte o forma parte de un Congreso que se encuentra profundamente desacreditado. Además de que, pues como se dice, este no es un problema que sea solo actual o haya nacido por la destitución de Vizcarra, sino que es un problema de una forma un poco más coyuntural y un poco más en su núcleo esencial de lo que es la política. Porque tiene décadas gestando desde lo que es la desacreditación de los partidos políticos y la enorme crisis de representatividad que en estos momentos viven los ciudadanos de Perú respecto a los políticos o a las personas en el poder que deberían de representarlos. El nombramiento de Sagasti, con obligaciones de gobierno que han sido de hecho muy claras en casi todas las entrevistas, inclusive en el discurso presidencial, pues de posesión presidencial que dio, son básicamente 3. Primero que todo, asegurarse de que las elecciones que estaban programadas para abril de 2021, es decir, de aquí a unos 5 o 6 meses, se lleven a cabo. Las de tratar el avance de la pandemia del país de Perú y la crisis sanitaria, que como sabemos Perú ha sido uno de los países que se ha visto más azotado por el COVID. De hecho es el tercer país a nivel mundial con el número más alto de muertes, detrás de lo que es Bélgica, si no estoy mal. Es de darle principal atención a esto, puesto que no se le ha, digamos, dado un control seguro o un control completo de la situación de la pandemia debido a los diferentes cambios en lo que es la política y la crisis como tal económica y social que ha tenido el país. El tercer objetivo que cuenta Francisco Sagasti en este momento es de tratar, como se dice, de disminuir el efecto y revertir la crisis económica que se está viviendo en Perú. Si de por sí se entendía que Perú venía con una crisis económica desde hace unos 3-4 años, hay que ser sinceros de que ahorita con lo que es el COVID se ha visto casi un 90% más de informalidad en lo que es el comercio, que si antes habían
porcentajes como el 40, 50, ahorita vamos llegando casi al 100, entonces la informalidad en el comercio también ayuda o ha hecho que la crisis económica que ha tenido el país de cierta forma se vea agravada por la situación actual del mismo. En este momento los principales objetivos están también ante un pueblo vigilante que se ha sentido decepcionado durante los últimos años de los políticos, tantas veces que de hecho es probable en algún momento que si no es ahora mismo que se presente oposición o de hecho nuevas protestas por la institución de Sagasti, Francisco Sagasti, como el presidente interino de aquí a 5 meses a las elecciones del año que viene presidenciales, sí puede ser que en algún momento de este mes o el mes que viene se puedan ver protestas, porque es que la gente no estaba protestando por la destitución de Vizcarra y la puesta de Manuel Merino, que en su momento había sido presidente del Congreso, como presidente interino, sino por los problemas internos coyunturales, los problemas del núcleo de la política peruana, que como hemos visto es demasiado, debido a que la gente ha decidido en un momento de pandemia salir inclusive a las calles a manifestar su decepción ante la política y los representantes de su país o de su pueblo. Si los jóvenes no se sienten representados en las decisiones o en la persona que va a ocupar la presidencia en las próximas elecciones o en los resultados de las próximas elecciones de abril de 2021, pues esto va a continuar. Si bien los problemas de Perú no son, como se decía, no son externos, no son del momento, sino que son problemas profundos que ya vienen como tal intrínsecos en lo que se decía la necesidad de una reforma política como tal que permita a las agrupaciones políticas representar de verdad o representar en realidad a la ciudadanía y especialmente a los jóvenes o a los intereses de estos y no solo a los intereses propios de estas agrupaciones o de las personas que las conforman. Es decir que es algo que tiene que hacer. Ahorita sí hay que pues estar presente y esperar es las próximas elecciones de abril de 2021 para la presidencia y saber o en ese momento intentar vislumbrar en qué momento puede haber un cambio constitucional o un cambio político como tal para el país. Pues es algo que está llamado a ser, es algo que de hecho debe ser, es algo que se necesita por los diferentes problemas. Si no, esta crisis va a continuar, en ningún momento se va a solucionar, puede que se calme durante un periodo, pero va a continuar porque estos problemas no pueden ser ignorados, o sea, son problemas que desestabilizan como tal el sistema político y el sistema como tal económico también de Perú. Entonces es algo que para solucionarlo tiene que hacerse una reforma completa, quizás no completa, pero sí una reforma en pro de que la gente sienta que de cierta forma es representada y que sus intereses se escuchan y se tiene como prioridad en los momentos, en el sistema, en la rama ejecutiva o en el sistema también del Congreso, en la parte parlamentaria. La diferencia entre el juicio político o impeachment y buscar un juicio político con un pretexto por la comisión de un delito, que es una investigación penal, estriba en el procedimiento. Pero aquí unieron dos procedimientos para poder evacuar la salida o defenestración o expulsión del señor Vizcarra del poder, porque no ha podido defenderse, como lo dije en la introducción, confundiendo el juicio, digamos, penal con el juicio político. A ver, el artículo 113 de la Constitución peruana, en su numeral segundo, establece la vacancia por incapacidad moral, que es una figura establecida desde 1839 y que la han reformado 5 veces. Pero quien tenga mayorías en el Congreso, y siendo un Congreso unicameral, logra expulsar al presidente sin la pesarosa, larga o tortuosa situación que hay en otros países para poder debidamente defenestrar a un presidente, o como se ha hecho en otras partes. Entonces aquí lo que existe es un contrapunteo entre el Congreso de la República, que es la rama legislativa, y el Poder Ejecutivo. Lo explico de esta manera. Si bien es cierto que solo 3 países tienen una sola cámara, o sea, eso es el unicameralismo, es decir,
No hay Senado y Cámara de Representantes, sino un solo cuerpo colegiado legislativo. Son Ecuador, Venezuela y Perú, 3 países bolivarianos, que en esto se asemejan un poco a lo que se llama el sistema parlamentario, en el sentido de que tienen moción de censura para controlar al gabinete, aprueban los presupuestos, por lo tanto tienen un control sobre el Ejecutivo, eso está bien, pero sin revocatoria del mandato popular, porque el presidente es elegido popularmente, debe ser revocado popularmente, aunque Vizcarra reemplazó a Kuczynski, que también se le aplicó un juicio de esta naturaleza de vacancia por incapacidad moral, que es además un término bastante gaseoso en el sentido de que podría buscarse cualquier excusa para sacarlo, pero es un asunto de control político, se traduce en una revocatoria directa y no es popular, sino del Congreso, que es el representante del pueblo. Pueden haber manipulaciones de acuerdo a la composición del Congreso, y eso es lo que ha pasado en el Perú. Es un Congreso disímil y además recientemente elegido, porque se posesionaron en marzo del 2020 frente a una revocatoria indirecta, que fue una disolución del Congreso, que también es una figura parlamentaria que planteó el señor Vizcarra. Y no presentó listas propias. O sea, un presidente sin bancada, sin respaldo, sin apoyo. Tenía 2 bancadas de apoyo, pero él mismo las disolvió, porque fueron elegidos otros. Y además introdujo la no reelección de los congresistas. Por lo tanto, todos los congresistas son nuevos en el año 2020. Pero algunos repitieron en cuerpo ajeno. Es decir, los mismos partidos políticos mandaron gente suya. Son los mismos partidos los que quedaron, con otras figuras. Tanto así que Sagasti, Francisco Sagasti, el nuevo presidente, después de haber tenido un presidente por 5 días, el señor Manuel Merino, del Partido Acción Popular, que fue quien urdió la salida de Vizcarra para quedarse con el poder, porque él representa a un grupo de parlamentarios corruptos que estaban siendo investigados. De 130 hay casi 80 investigados. Entonces, como no tenían la inmunidad, la buscaron sacando al presidente para evitar que prosiguiera una investigación con mayor profundidad. Entonces, Sagasti es de un partido nuevo, es un profesor universitario, un ingeniero industrial, un hombre serio. Afortunadamente, reemplazó al señor Merino, que es una persona ya con un lastre político, con vicios políticos, que viene actuando desde el año 2000 en el mismo Congreso, cuando no existía la prohibición de la reelección, y que estaba liderando la defensa de intereses particulares por fuera del grupo o coalición de congresistas investigados. Por ejemplo, un caso: las universidades privadas son un negocio en el Perú, como de cierta manera lo son en Colombia. El mismo Vizcarra había presentado una propuesta de reforma universitaria para acabar con esos privilegios. Y son los de la Asociación de Universidades Privadas también quienes alentaron su salida para no ser reformados y poder seguir con el gran negocio, brindando una educación de baja calidad y estafando a los estudiantes peruanos. Otro problema de Vizcarra, que quiso reformar muchas cosas e implantar la moralidad. O sea, Vizcarra, pese a la investigación que tenía, es el menos malo de la clase política. Resultó ser un reformador. Planteó
también, en medio de esta situación de enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo, una reforma novedosa tenía también esta propuesta. Presentó una reforma para hacer más rigurosa la selección de magistrados del Tribunal Constitucional a fin de evitar que estos magistrados, a los cuales le corresponde resolver el caso de Keiko Fujimori, implicada también en la investigación Lavallato y de Odebrecht, pudiese salir bien librada. En virtud a la carga de las pruebas que existen, se sospechaba que el Tribunal Constitucional rendiría conceptos favorables y sentencia exculpatoria. Vizcarra pretendió reformar el Tribunal Constitucional, lo torpedearon, lo obstaculizaron, y esto fue lo que originó una primera intentona de vacancia del cargo por incapacidad moral en septiembre de este año 2020. La segunda fue los primeros días de noviembre, con la cual lograron sacarlo. Entonces, miremos que ese enfrentamiento entre Congreso unicameral y presidente en un sistema presidencial con injertos parlamentarios no funciona. O se tiene un sistema presidencial o un sistema parlamentario. Pero los injertos, como en Colombia, la moción de censura es un adorno, no funciona. El otro problema es el de los empresarios que financian a los políticos y los sostienen en los partidos y les ayudan a su nominación y a la financiación de las campañas, y después obstaculizan y dinamitan el aparato del Estado y hacen disfuncional el Estado de Derecho. Entonces, Perú, desde el año 2001, viene con una serie de presidentes que algunos garantizaron la estabilidad, ¿sí? Como Alejandro Toledo, Ollanta Humala, el mismo Alan García, pero después se descubrió, y de alguna manera Kuczynski, que estaban permeados por la financiación de la multinacional Odebrecht. Esa estabilidad fue relativa. Ahora la gente explotó, se fue a la Plaza de San Martín, llenó las calles, no dejó que, sino durante 5 días, Manuel Merino ejerciera la presidencia. Han tenido 4 presidentes en prácticamente 3 años y 3 presidentes en una semana. En estas circunstancias, todas las investigaciones conllevan a un replanteamiento del Congreso, que era lo que quería Vizcarra, de la clase política, de los partidos, una situación muy parecida a la de Colombia en algunas de esas facetas.